Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Leonardo Andújar. En breve conversaremos con él. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Leonardo Andújar. Doctor, un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa. Muchísimas gracias. Sabe que para mí es un honor comparecer aquí y tratar temas de interés nacional prácticamente, y para los profesionales de la salud, que el tema que vamos a tratar hoy es un tema que está en boga. Doctor, yo pienso que con todo lo que está aconteciendo a nivel legal en la medicina, usted se va a volver famoso en estos días, con todas esas informaciones y toda esa educación que usted da a través de todas sus redes respecto a todo lo que puede suceder con el Código Penal y la medicina. Dígame si me equivoco al respecto. Déjame decirte algo. Yo siempre he dicho que saber un poco de algo a veces es malo, en el sentido que tú te das cuenta de tantas cosas que hablan que no tienen sentido. Y el Código Penal, que entra en agosto en vigencia, lo han satanizado. Lo han satanizado, empezando por el mismo Colegio Médico Dominicano, profesionales de la salud de las distintas áreas. Han dicho de tal artículo que no aparece. Cuando yo leo en las redes que el artículo tal dice tal cosa, digo, vuelvo y lo leo. El mismo artículo yo lo he leído como 70,000 veces, porque no, ¿dónde dice esto? Sí. O sea, por ejemplo, hay algo que le preocupa mucho a las personas, a los profesionales de la salud, pues, que es el famoso WhatsApp. Sí, sí. Pero oye, las recetas. Sí, las recetas. Oye, eso no, nada lo prohíbe. O sea, hay un principio, se llama el principio de legalidad. Para sancionar algo en el Código Penal, tiene que estar contemplado en el Código. Okay. El WhatsApp no aparece en ningún lado, pero no es el WhatsApp que te va a condenar. No, se supone que a la persona que tú le estás haciendo esa receta, tú tienes un expediente de esa persona. Y ahí no hay problema. El problema puede venir, en todo caso, que sin tú conocerme, me dé una consulta, me ponga un tratamiento, tú no sabes cuáles mis antecedentes personales, alergias o ese tipo de situaciones intrínsecas. O sea, pero no fue el WhatsApp que fuiste tú que no observaste la lex artis. Y entonces te van a llevar a un tribunal para ver si te condenan. Por eso es, pero no es el WhatsApp. Eso es, por ejemplo. Y cuando yo leo esto, y otro punto también importante que ya entraremos, es sobre el artículo 112 del Código Penal nuevo, que es el viejo, el 319 y 320, pero que está reformulado un poco, y un aumento de la pena, ciertamente, con el 112. Pero muchos profesionales de la salud viven poniendo de más y lo han satanizado realmente. Yo entiendo, claro, a nadie nos gusta que nos fiscalicen, eso estamos de acuerdo, pero todo aquel que ha ejercido, sea en la odontología, en la psicología, en la medicina, en el bioanálisis, porque estamos hablando del Código Penal, pero esto envuelve a todos los profesionales de la salud, no a los médicos solamente. Y dicho sea de paso,
Yo no he visto al colegio de odontólogos pronunciarse con respecto a esto. No he visto tampoco al colegio de psicólogos pronunciarse a esto, a las enfermeras, y todos pueden ser llevados a los tribunales. ¿Usted sabe qué es lo que pasa, doctor? Es que yo siento, por ejemplo, en el área de odontología hace bastante tiempo que se utilizan los consentimientos informados, y hay un consentimiento informado por área. Entonces es como que cuando tú estás cumpliendo hace mucho tiempo un protocolo bastante exhaustivo para no tener situaciones de demanda, porque se reciben muchos pacientes, que usted lo sabe, de manera internacional, quizás por eso es que esos sectores de la salud que ya lo están haciendo o que ya están ejecutando situaciones que pueden salvaguardar su práctica, no están preocupados del todo, porque el que lo está haciendo bien hecho no tiene por qué preocuparse, me Doctora, imagino. usted es odontóloga, ¿verdad? Sí. Me doy cuenta. No, se lo digo no, yo sé, sinceridad. pero déjame decirle algo, Ajá. pero déjame decirle algo, porque usted habla con mucha firmeza Claro. del consentimiento informado. Ahora yo le hago una pregunta. Sí. ¿Estarán haciendo esos consentimientos informados como manda realmente? ¿O tienen una hoja impresa que viene Juan Pérez, fírmame aquí, viene Josefina tal, fírmame aquí? O sea, el mismo consentimiento informado. Eso no sirve para nada, doctora. No, doctor. Entonces, yo recuerdo que una vez usted vino al programa. Sí, no, por eso, no, lo estoy hablando porque yo no he visto en la prensa, odontólogos tan famosos como están los médicos, por ejemplo. Sí. Doctor, yo recuerdo una vez que usted vino al principio de los programas y lo primero que abordamos fue que cada área tiene que tener su consentimiento informado. Y cada paciente, porque por ejemplo va un paciente suyo, diabético o hemofílico, por ejemplo. Exacto. Ya ese consentimiento informado, falsémico, ese paciente tiene que tener un consentimiento informado al otro que va a venir detrás, que lo que sufre de hipertensión, por decirle algo. Exactamente. Lo que no se debe practicar, me imagino a lo que usted se refiere, es que si necesito un consentimiento informado, voy a ChatGPT o voy a Google, bajo el de Juan Perencejo de no sé quién lo hizo y ponga a ese paciente a firmar eso. Eso tiene que estar la característica de ese paciente realmente. Y ahora déjeme decir otra cosa, doctora. Sí. Usted hizo un buen consentimiento informado, ciertamente. Ahora, eso no le exime a usted de que sea llevado a los tribunales. Claro. Claro, eso la respalda a usted su posición de que usted informó al paciente y él no puede decir en los tribunales que usted no le dijo nada. O sea que realmente, ahora, si usted no lo hace, obviamente ya usted lleva la de perder. O sea, el consentimiento informado no exime de responsabilidad, pero si no lo hace, va a asumir su responsabilidad usted como profesional de la salud. Sí. Entonces, eso es cierto, los odontólogos, y por mi experiencia y por mi... Y los cirujanos plásticos también. También, pero parece que tiene que agregar algo nuevo siempre. Sí, claro. Tiene que agregar nuevo. Mire, este código, realmente, quien me pregunta a mí, digo, no, si tú has hecho toda tu vida tu ejercicio, como tiene que ser, con la lex artis, sin hacer nada indebido, no tienes por qué preocuparte. Eso es igual que, por ejemplo, nosotros estamos acá, se tira la DNCD acá. Yo no tengo por qué ponerme nervioso. Exactamente. Más nada. O sea, Exacto. no, revísame, búscame, no hay problema. Entonces, así mismo pasa con el código. Si tú estás ejerciendo de manera transparente, si tú estás fomentando esa relación médico-paciente, que es fundamental, que siempre he dicho. Por ejemplo, yo escucho ahora, con el Código Penal, incluso el presidente del Colegio Médico y muchos médicos, vamos a tener que aumentar las consultas. No quiero que me llamen, todo tiene que ser presencial. Ajá. No piensen así, eso crea irritación. Entonces el paciente que escucha esto, que van a aumentar la consulta, bueno, el profesional de la salud puede aumentar cuando quiera, es un profesional independiente, pero en el medio de la confusión que hay, no te exprese de esa manera, porque el paciente lo va a asumir a su manera. Entonces, el paciente no es enemigo del profesional de la salud. Es quien sostiene el profesional. Exactamente. Y nosotros somos profesionales de la salud en ejercicio gracias a esos pacientes que nos buscan. Ahora, ¿de quiénes nosotros tenemos que cuidarnos? O sea, ¿y cómo nos cuidamos? Con el ejercicio de los abogados. De los abogados. Yo siempre lo he dicho, porque los casos de negligencia médica es para los médicos abogados, no para los abogados, es para los médicos abogados. Claro, tiempo atrás,
no habíamos médicos abogados y alguien tenía que ejercer esto. Exacto. Pero ¿qué pasa? Ya el derecho se ha ido especializando, así como existen las carreras en el sector salud, que ya existen las subespecialidades y todo esto, el derecho ya tiene sus especialidades. Por ejemplo, usted sentar acá a un experto en magíster en derecho inmobiliario para hablar de este tema, no va a funcionar. Igual que usted me traiga a mí a hablar sobre derecho inmobiliario, realmente no es el campo mío. Y si yo no tengo esa formación realmente, si soy honesto, digo, doctora, no, invíteme para otro programa sobre mi área. ¿Usted ve? Claro. Entonces, eso es lo que pasa. Ya el derecho está especializado. Entonces, es un punto que los pacientes tienen que tomar en cuenta, porque este código está poniendo hidrocefálico, la cabeza grande, a muchas personas, y los abogados se están preparando para esto. Sí, claro. Son los que motivan a los pacientes. Bueno, recuérdese que en países más desarrollados como en Estados Unidos hay muchos abogados que lo que tienen es campañas para demanda. Sí. O sea, literalmente es cualquier cosa que la ciudad en la que te pueda fallar, yo estoy aquí para demandar. Así es. Ese es su marketing. Sí, yo mantengo, y hace más de 8 años tengo esto, que mientras más médicos abogados hayamos en ejercicio, menos demanda médica van a haber. Claro. ¿Por qué? A Juan lo demandan. Juan, que es médico, tiene su médico abogado como representante legal. Yo soy el representante legal de José, el paciente. Juan y yo, o sea, el representante legal de Juan y yo sabemos realmente si hubo o no negligencia médica. El paciente puede decir que sí que hubo, porque para el paciente todo es negligencia médica, porque no conoce de esto. El profesional de la salud tiene ese principio bien arraigado, el principio de inocencia. Óigame, por más que usted hable con un profesional de la salud, no admite que cometió una negligencia. Ahora, nosotros como representantes legales sí sabemos si hubo o no negligencia. Y podemos contribuir, los dos profesionales, médico y abogado, a un proceso armonioso de conciliación, y a lo mejor ya ese caso se queda ahí, no tiene que apoderarse de los tribunales, porque realmente tenga usted o no tenga razón, llevar un caso a los tribunales es algo muy tedioso. Totalmente. Independientemente de lo costoso, que ni el profesional de la salud que no está preparado para eso. Nosotros no fuimos preparados para sentarnos en el banquillo del acusado. Nosotros fuimos preparados para estar en los consultorios, para abordar a los pacientes. Entonces, si se puede evitar ese juicio a través de la conciliación, entonces es favorable. Pero también hay una parte que es favorable para el médico tenerlo a usted, porque usted siguiendo, o sea, como un consenso o perdón que olvidé la palabra ahora mismo, pero usted puede servir para preparar a ese médico en su documentación, en conocer las leyes y en que sepa lo que tiene en el nuevo código para poder, actuar de forma correcta en todo su proceso legal en la línea médica. Claro, ese acompañamiento. Un acompañamiento. Claro que exacto. sí. Usted me acaba de decir la palabra. Mejor, o sea, independientemente, o sea, el médico abogado que sea, oye, no va a haber un abogado que le va a dar mejor sostenimiento. Exactamente, porque usted mismo le puede decir, mire, a este consentimiento te le falta esta y esta parte que la necesitas y no la tienes aquí un sesgo. No, usted oye, por ejemplo, yo traje aquí, viene como alguien que iba antes a los programas de televisión, iba preparado con todos sus libros. Yo traje el nuevo Código Penal. Sí. Y usted oye muchas personas, incluso dando conferencias sobre esto, Ajá. pero todavía no sabe realmente el curso de esto. Hay muchas personas que están dando conferencias de esto, del Código Procesal Penal, sin embargo, del Código Penal, pero del Código Procesal Penal nadie habla. Ajá. Y ese es mi temorcito realmente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro, doctor? El Código Penal, aquí está plasmado los delitos, los artículos, dependiendo, por ejemplo, en este caso hay 18 artículos más o menos relacionados con la medicina, o sea, con la profesión de la salud, los profesionales de la salud. Okay. O sea, pero son pocos los que tipifican realmente un delito desde el punto de vista médico. Entonces, en el Código Procesal Penal, estos delitos cuando se incumplen, entonces tú lo llevas al
Código Procesal Penal, que son los tribunales. Y ese es el que te juzga. Exactamente. Ya. Y ahí viene el asunto. ¿Quién te va a juzgar? Un juez que no es médico, que no sabe de medicina, no sabe de derecho médico, no sabe de medicina legal, no sabe de bioética, sabe de derecho, no cuestiona su capacidad. Ahora, estos son tribunales especializados. Precisamente, pues también traje aquí el proyecto que ya estoy finalizando, precisamente muy oportuno para crear tribunales penales especiales para conocer casos de negligencias médicas. Claro. Que esos jueces sean médicos abogados formados en la escuela de la judicatura. Entonces, ya sí es verdad que va a haber una sentencia más acabada, se va a juzgar la verdad médica con la verdad jurídica y va a dar a luz una sentencia más justa. Más justa, sí. Aunque sabemos que siempre va a haber uno que tiene ganancia de casa y va a perder, sentir la pero injusticia, puede sentirse que sus derechos y fueron bien ventilados. Y a lo mejor con un tribunal justo, no se llega a tener una sentencia definitiva porque llega el proceso de conciliación. Durante el proceso se puede conciliar, independientemente haya iniciado el proceso. Entonces, este código realmente sí viene a tipificar algunos delitos, pero faltan mucho todavía. Por ejemplo, hay 2 artículos que tienen desubicados a los profesionales de la salud. ¿Cuáles son esos, doctor? Hay uno que es el artículo 8, que habla sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto significa, hasta hoy, con el código viejo, tú demandas a un médico, a un profesional de la salud, y el centro de salud, tú también lo puedes demandar, pero lo demandas civilmente. Ahora con este artículo 8, tú puedes demandarlo penalmente. Que aunque no es un artículo característico para los profesionales de la salud, o sea, ese artículo es responsabilidad penal de las personas jurídicas. O sea, cualquier institución que preste servicio de cualquier índole, tú la puedes demandar penalmente. Pero como estamos nosotros hablando aquí del sector salud, obviamente, esto envuelve los centros de salud, los centros diagnósticos, los consultorios médicos, todo. O sea, entonces ese artículo, los dueños de clínicas, de centros diagnósticos, están al garete, porque ellos ahora van a ser demandados penalmente junto con el médico, junto con el odontólogo, junto con el psicólogo, junto con el bioanalista, con la enfermera, con el camillero, porque el camillero iba transportando a un paciente, se cayó de la camilla, ya el centro de salud va a ser condenado penalmente. ¿Qué tan grande va ese abanico de centros? Me refiero a que puede que haya una situación que tenga que ver hasta con un banco de sangre por una sangre que te dio mal procesada. O sea, va a todas las áreas sin ninguna. Porque es que a veces creemos como que no, yo me libré de esto, yo no tengo que ver. Que ese es problema del doctor, ese es problema de la clínica, yo no voy en esta demanda. Van todos. Van todos. Y fíjese que como comenzamos, sea odontólogo, bioanalista, enfermera, personal de apoyo del centro de salud. Por ejemplo, las enfermedades nosocomiales. Por ejemplo, que ya hay sentencia aquí, condenado a centro por enfermedades que han sido contagiadas dentro del centro hospitalario. Sí, doctor, y en el caso, por ejemplo, de un diagnóstico que haya llegado mal realizado, que se da mucho, que aunque sea el médico el que dé los resultados, pero el diagnóstico haya salido mal desde que se realizó, ¿a quién se demanda en ese caso? O sea, usted dice, por ejemplo, yo recibí... Por ejemplo, me hago una biopsia y recibo que tengo X enfermedad, pero no está bien, o sea, el diagnóstico fue negativo. Usted como médico, no es usted, fue quien realizó la biopsia. Porque ese caso se da mucho. Claro que sí, más de lo que usted se imagina. Por eso yo recomiendo, yo siempre he recomendado, y por experiencia familiar he recomendado,
Cuando usted vaya a hacerse una biopsia, donde sea, de piel, donde sea, por sencillo que usted crea, doctor, tómeme otra muestra. Que yo voy a llevar una muestra. No estoy dudando del doctor, sí. No estoy dudando del laboratorio donde él va a enviar eso. Yo lo que voy a confirmar lo que puede salir de esos dos laboratorios. Sí, claro. Porque, por ejemplo, usted dice, bueno, una biopsia de piel es algo sencillo, o sea, en cualquier momento te puedo volver a hacer la biopsia de piel. Pero, por ejemplo, si una biopsia, por ejemplo, de estómago, dígame usted, se complica más. Y, por ejemplo, yo siempre he dicho, y tuve un caso familiar de un tío, realmente fue esto aquí, se hizo la biopsia aquí, un CA de estómago. Su hijo, que es médico, que ejerce en Estados Unidos, le dijo, papá, ven para acá. Y allá le hicieron otra biopsia y no tenía el CA de estómago. Por eso es que se lo digo. Entonces, lo hubiesen operado aquí. Si él no hubiese tenido ese hijo médico ejerciendo allá, lo hubiesen operado aquí. ¿Qué pasa? Cuando lo llevan a cirugía, van a tomar otra biopsia y cuando manden eso a patología, pero aquí no hay nada. Exacto. Pero ya es tarde. Entonces, ahí es donde hubo doble crimen, hubo ahí. Porque el resultado real, a lo mejor se lo dieron a otra persona y lo intervinieron y no tenía nada. Entonces, yo siempre, es un punto muy importante y las personas que de una forma u otra yo tengo contacto, que sé que van a hacerse una biopsia, digo, que te tomen 2 muestras. Tú toma donde tú quieras, lleva tu muestra donde tú quieras, porque así afianza el diagnóstico. Y una seguridad. Una parte muy importante, doctor. Siempre, sabemos que siempre se entiende que el sector público está protegido porque le pertenece al gobierno y el gobierno evidentemente se va a proteger de un aumento en las demandas médicas, porque tiene que protegerse, aunque ponga la ley. ¿Qué tan factible va a ser para una persona demandar al sector público sabiendo que tenemos desde la asepsia y antisepsia, desde las emergencias, desde los locales, estamos teniendo situaciones de saneamientos que se prestan para cualquier demanda? Porque usted puede encontrar una infección entrando a la emergencia médica en un hospital de nuestro país. Entonces, cae todos estos hospitales dentro de todas estas demandas que pueden aumentar. Muy buena pregunta y preocupación. Totalmente. Claro que sí, claro que sí. Van a ser mayormente demandados. Yo siempre digo algo. En los hospitales hay lo que se llama la entrega de guardia. O sea, el otro día, después de un servicio, se reúne parte del cuerpo médico. Y los médicos que estuvieron de servicio presentan algunos casos. Y, óyeme, hay sus casos de negligencia. Pero eso no pasa de ahí. Lo más que puede pasar es, si es un caso que ese residente, ese médico ayudante, se haga una investigación dentro del hospital y una amonestación y ya. Entonces, esas entregas de guardia, que son importantes, debe ser acompañado con una parte de medicina legal. Ir creándole a ese profesional que está en formación, que tiene que andar precavido, saber que no solamente es una sanción, una amonestación que te vaya a las 6 de la tarde. O sea que en la sociedad, cuando tú estés ejerciendo en tu consultorio a nivel privado, independiente, tú puedes ser demandado por eso mismo. Pero si nunca te corrigieron como tenían que corregirte en el proceso de formación, sin tú darte cuenta, va a cometer los mismos errores en la consulta privada. Entonces esas entregas de guardia debe estar acompañado de un médico abogado que haga ese sentido crítico. Su rol en ese momento no es evaluar el tratamiento, no, que vea desde el punto de vista médico abogado el rol de ese profesional de la salud. Doctor, ¿y usted no entiende que se debería también hasta legislar defendiendo al médico esas horas de guardia de alguna forma? Porque dígame usted, ¿qué pasa con aquel residente que dura más de 24 horas, 72 horas sin dormir, está en una emergencia porque lo pusieron de castigo, porque cometió alguna falta o todo lo demás, pero esa persona no es verdad que va a tener un rendimiento idóneo con 72 horas sin dormir sobre su hombro? En esas cosas también debería haber un aspecto donde se humanice, que independientemente de que usted tenga un profesional de la salud, usted tiene un ser humano que necesita descansar para porque ese cerebro rinda bien. Así es, fíjese, a veces son formaciones inhumanas, realmente.
yo nunca concebí, óyeme, yo el tiempo que duré como residente, como interno, yo siempre me bañaba, Yo nunca dejé de hacer en un servicio que son muchos los que no se bañan, Yo nunca dejé de almorzar. Yo nunca dejé de dormir. Ahora, yo nunca falté a mis obligaciones. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, haciendo la residencia, desde que uno tomaba el servicio a las 4 de la tarde, quizá algunos compañeros de uno se quedaban relajando en las habitaciones, yo iba a mi lugar de trabajo a poner los expedientes al día de recibimiento de guardia. Yo estaba enfocado en eso. O sea, no me iba atrasando. Pero había algo que para mí, el sueño, aunque sea 1 hora, yo tenía que dormir. Yo no podía ir a la entrega de guardia sin bañarme al otro día. Yo iba como una vela, vestidito de blanco, y impecable. Pero eso va con uno también. Pero sí. Los centros de salud aquí, muchos centros de salud realmente, no ponderan ese trato al residente. Y como tú bien dices, por más que tú quieras servir, y eso, óyeme, tú estás deteriorada por un servicio y por otro, que te pusieron una sanción, que tiene que presentar un tema al otro día. Entonces, hay cosas que hay que normatizar dentro de los hospitales o cumplir, porque esto está normatizado. Lo que pasa es que en los hospitales, con muchas cosas en este país, no se cumple. Exacto. Pero los residentes en todas las áreas, realmente, una más que otra, están atosigados con el servicio. También tenemos otra parte, porque aquí estamos hablando mucho de la parte legal que le cae al médico, pero también tenemos una población que se pone muy creativa, doctor. Y a esa partecita yo sí le tengo miedo, porque el dolor no se ve. Y los pacientes a veces pueden volcarse, algunos, a estar demandando constantemente para siempre tener una retribución económica. Puede pasar. Entonces, me pregunto, ¿cómo como médico, el médico pudiera cuidarse de estos pacientes que quizás no estén teniendo buenas intenciones y lo que quieran siempre es estar demandando o estar, hasta sirviéndose del gobierno económicamente? Porque pueden decir, yo no tengo para pagar un abogado, el gobierno me lo va a poner, y también el doctor al que yo demande me va a dar dinero, y entonces se van a lucrar económicamente de esta situación sistemáticamente. Lo hemos visto, por ejemplo, en los seguros de vehículos, personas que chocan los vehículos para siempre tener una retribución económica. Eso se puede dar en el área médico igualito, doctor. Porque muchos pacientes entienden, y no muchos pacientes, porque vuelvo y le digo, el paciente no es el enemigo nuestro, es el abogado. Porque ese paciente pudiera tener su impresión, porque entienden que los médicos son ricos, entienden esa falsa creencia. Sí. Bueno, yo no sé cuáles son los todos, pero aquí se paró. Pero realmente es el abogado que motiva a ese paciente. Primero, el paciente tiene un derecho a demandar a quien él quiera. Es un derecho que le asiste. Sí. Ahora, el asunto está, ¿existen fundamentos para demandar? Él no sabe porque no es médico. Entonces, el abogado no es médico también, pero conoce de las leyes. Entonces, ¿qué le sirve de motivación? Doña, sí, mire, ese doctor hizo eso. No, ¿y cómo va a ser? Pero mire, pero él no sabe lo que está diciendo. Pero la señora está contenta porque le están hablando de su tema. Entonces, se involucran en un proceso legal y muchas veces terminan sin ganancia de causa. Otras veces hay profesionales de la salud que entran en un tipo de negociación porque no es fácil realmente, no es fácil. Cualquier otro proceso, tú pasarte 4 años en un tribunal donde reenvío y tú sentado allá perdiendo tus horas de visita, de trabajo en tu consultorio, que los pacientes tuyos te están viendo y todo esto es problemático. Pero se puede reducir un riesgo. O sea, no todos estamos sujetos a un riesgo. Yo siempre informo. Desde el primer día ese riesgo tú lo puedes disminuir. Desde el momento que tú le extiendes la mano al paciente, ahí se crea la relación médico-paciente, ese vínculo. Si tú diste una mano así suavecita, no, oye, dale una mano que él sienta que hay un calor humano, que tú estás llegando a un sitio bien recibida. Sí. Tú comienzas a cultivar esa relación, a poner atención, a mirar a los ojos.
el lenguaje corporal. Ese paciente se va sintiendo parte de ese proceso. Y aunque ese doctor o esa doctora incurre en una negligencia médica, difícilmente lo demande. Yo he tenido casos que han ido a la oficina de que el esposo quiere demandar a un cirujano. Sí. Pero él fue solo a la oficina. Digo, no, pero es que tú no eres el paciente, es tu esposa. Tráeme la esposa. Efectivamente, cuando me lleva la esposa me dice, no, ese doctor es muy empático, cada vez que yo le escribía me respondía, cada vez que, o sea, vio una entrega. Entonces yo le dije al esposo, óyeme, aquí no hay caso. Sí. Porque la que tiene que demandar, la que se sintió mal supuestamente es tu esposa y mira cómo está hablando. Entonces por eso le digo, hay que crear una buena relación médico-paciente. Desde el primer día cultivar, interésate por la familia, pero también háblale de ti. O sea, es difícil que te demanden si tú tienes esa relación. Puede pasar lo peor. O sea, claro, nadie quiere que se le muera un hijo, nadie quiere que se le muera el esposo, la esposa. Pero sí sucedió porque, óyeme, somos humanos también. Esa persona, y te digo porque tengo casos de esto, realmente, no, él no quiso con esto, que pasara esto. Sí. No, me duele muchísimo, pero no. Y familiares, porque también los familiares se te van acercando. Demanda a esa doctora, a ese doctor. Sí. Pero nada, si tú fomenta desde el primer día, como dije, esa relación médico-paciente, difícilmente te demanden. Aunque tenga un abogado ahí de esos que aparecen, de esos de pasillo del Palacio de Justicia, que son beligerantes ahí, realmente no te demandan. O sea, yo les exhorto a los profesionales de la salud, en medio de este código penal, que están preocupados. Yo creo que ya no es momento de preocuparse, sino de ocuparse. Hay artículos que ciertamente, esa parte y el 112, que es el mismo 319 de ahora, pero ampliado. O sea, ¿ampliado en qué sentido? La pena, ya ahora van a ser 3 años, hasta ahora son 2 años. Claro, pueden aumentar a 5 años, todo depende, pero que no se asuste con eso, que sigan ejerciendo de manera transparente, independientemente de lo que esté ahí. Porque si lo podemos ver, pues nosotros estamos enfocando el tema sobre la salud, pero hay muchísimos temas que quizás nadie lo lee porque tú no estás envuelta en esas actividades. Sí. Y si uno lo leyera, entonces no saliera de su casa. No saliera de su casa por los artículos y las condenas que hay en ese código. Entonces no hay por qué temer. Si hacemos las cosas de manera entregada, con sinceridad, con honestidad, eso se evitan estas situaciones. Doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero me gustaría dejarlo con una pregunta para cuando regresemos. ¿Cuál es el código al que usted entiende que se le está prestando menos atención y es al que el médico debería ponerle más ojo? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con el doctor Leonardo Andújar. Doctor, ahorita lo dejé con la pregunta de que estamos viendo mucho movimiento en las redes sociales, sobre todo de que se está hablando que si el WhatsApp, las recetas, etcétera, etcétera. Pero tal vez estamos obviando el código del cual realmente deberíamos preocuparnos y ocuparnos, como usted dice. ¿Cuál sería este código al que quizás no le estamos prestando atención y es el más importante o debería ser el que más le prestemos importancia? El código de ética. El de ética. Porque el código de ética es que traza las pautas de tu comportamiento, tu abordaje con el paciente. Mira, el asunto de la negligencia médica es tan vieja como la humanidad. Sí. O sea, del año 475 a.C. se ha registrado demanda médica, o sea, negligencia médica. ¿Qué pasa? En ese entonces no había un código de ética, no había un código civil. Lo que hacían era que le amputaban la mano al cirujano porque cometió una torpeza, una imprudencia y esto. Se fueron desarrollando los derechos humanos, vinieron todos los derechos civiles, y entonces crearon ya códigos. Ahora, habría que preguntarle a ese cirujano de la antigüedad, ¿cuándo le hubiese gustado ejercer? ¿Ahora o en la antigüedad? Si cometió una negligencia, iba a decir ahora, porque ahora lo que me va a tocar era 5 años de prisión como máximo. Y no me iban a amputar un brazo. Totalmente. Entonces, sí, claro. ¿Qué pasa? Que hoy demanda la parte ética de esto, la parte de entrar en contacto con el paciente, el trato humanizado. Ya el paciente, ya no se habla de paciente, sino de ser humano. Entonces, ese ser humano, esa figura que la recoge, la medicina centrada en las personas, tiene un valor tremendo. Entonces, si el profesional de la salud se aferra, conoce ese código de ética, el código deontológico que tienen todas las carreras tanto de psicología, de ontología, la medicina, se dedican a estudiar esto, van a ser mejores ser humanos. Yo prefiero un mejor ser humano que un mejor profesional. El profesional que es ser humano excelente, se vuelve un profesional excelente también. Todo claro. El mundo lo recibe y lo percibe así. Ahora, tú puedes ser excelente profesional y no tienes esa calidad, esa calidez humana. Y el paciente no va a ir donde ti. Y si va a ir donde ti, óyeme, no va a ir a gusto. Y tiene que recibir tu consulta porque eso es lo que hay, como dicen, pero no está ameno. Entonces, ese paciente en cualquier momento puede, si hay una brecha, pudiera demandarte, porque humanamente no tiene empatía contigo. Pero doctor, también pudiera surgir, porque es que también, o sea, como médico, tiene que tener sus derechos. Así ve que hay un paciente que de primera entrada, independientemente de que sea un médico que tenga la ética en su corazón, que la lleve, porque tenemos muchos médicos que tienen esa ética en su corazón, la mayoría. Pero tú ves un paciente que viene con la palabra problema en la frente. Como médico nosotros podemos tener el derecho de mandar al paciente a otra práctica, ¿o no? ¿Cómo tú lo identifica? Porque no, eso no, yo tú puedes hacer eso. Por ejemplo, yo soy cardiólogo, un ejemplo. Viene un paciente que yo entiendo que es conflictivo. Sumamente conflictivo. Exactamente. Pero yo tengo que... No a capricho. No, exacto. Yo lo que tengo que hacer es identificar ese cardiólogo a quien yo lo voy a mandar. Un enemigo. Pero ¿qué pasa? Porque ahí viene el asunto. Fíjate, y ahora ese código, en la parte del abandono al paciente, que viene de 2 años, 5 años, todo depende el daño que se le haga al paciente. O sea, ese paciente puede sentirse abandonado, que usted no me quiso dar la consulta a mí, entonces yo tuve que ir a buscar otro médico por ahí. Entonces, tú no estás obligado a ver a un paciente, ciertamente, por la razón que fuese. Entonces, lo que tiene que orientar a ese paciente donde otro de tu especialidad. Y no hay problema. Pero ahí viene el asunto. Al otro que tú le mandes, te va a decir, óyeme, ¿para qué tú me mandaste este paciente? Pero hay que atenderlo, porque eso mismo que tú me estás preguntando en las redes, que he estado activo todo estos días. No, se lo pregunto porque lo he visto en las redes. Sí. A referir. Yo no voy a ver. Voy a referir. Yo digo, óyeme, léete bien el código, Doctor, y también otra cosa, hablando de eso mismo, generalmente estamos nosotros, vamos a ser sinceros, en la población dominicana el médico está creado para resolver, aunque el caso sea complicado. Es como que en medio de todo lo malo, el médico dominicano siempre ve la brecha para resolver, y eso
nos ha diferenciado incluso de países desarrollados, donde vemos que hay médicos que tienen miedo a los casos que no son ideales. Y nosotros, en donde no hay caso ideal, resolvemos y teniendo buenos resultados. ¿Qué va a pasar con ese tipo de medicina, con este código? Mira, te voy a decir algo. Yo creo, y me disculpen las generaciones que vienen por ahí, yo creo en el médico con cana. Sí. Creo en el médico con cana. En estos días yo estaba en un centro de salud, que me reservo el nombre, y estoy sentado ahí en la sala de espera, andaba con mi madre, y estuve viendo un desfile de médicos jóvenes. Todos pasamos por eso. Y esa institución es una institución equipada al máximo. No estamos cuestionando esa parte. Pero el número de médicos jóvenes que le falta esa parte. Es un centro que para en 15 años sea un centro de referimiento, un centro, sí, pero ahora no es un centro de eso. Y yo hice ese comentario con un médico que tiene cana en ese centro. Y digo, mira, yo he notado esto. Y me dice, así es como tú dices. Entonces, pero no es la cana por la cana, no. Es lo que encierra esa parte de la experiencia, esa formación, porque ahora el profesional que ha salido de los últimos 10, 15 años de nuestras universidades, viene con una desinformación, una falta de valoración de las cosas. Entonces, yo le voy a poner incluso un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, a mí me mandaban muchas jornadas odontológicas en campos donde ni luz había. La parte social. Sí. La parte social. ¿Y qué pasaba? Que si de repente yo tenía que suturar, pero yo no tenía la pinza de sutura, yo decía, pásame una pinza de algodón porque lo que tengo es que resolver. Eso se va a acabar, doctor. Ya si los médicos no tienen las 25 pinzas, no van a suturar. Exacto. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa parte que nos diferenciaba de esta persona? Yo no la puedo dejar con esa herida abierta. Eso se va ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que en medicina se demanda por dos razones. Por hacer o no hacer. Ah, bueno. Entonces, eso es un punto. Ahí viene esa parte. Por no hacer te van a demandar. No solamente por hacer, sino por no hacer. O sea, hiciste algo mal hecho o dejaste de hacer algo bien hecho. Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Y estos profesionales de la salud jóvenes, o sea, que están trillando, no vienen con esa mística, no vienen con esa formación. No se quitan una mochila encima. Antes era el maletín, yo estoy diciendo que el médico ande con su maletín, no, pero tú ves el perfil realmente, y que me disculpen, pero una realidad, a lo mejor en 10 años ya yo tengo que cambiar ese discurso. Y ojalá sea así, creo que sí que va a ser así realmente. Sí, claro. Pero todavía, o sea, hay muchos médicos recién graduados, recién formados, especialistas inclusive, que todavía les falta madurar. Entonces no tienen esa parte deontológica, es fundamental. Nosotros tenemos, oye, todos, incluyéndome a mí, todos, un déficit, uno más, otro menos, en formación sociológica, filosófica, antropológica, de neurociencia. No fuimos formados nada de esto. O sea, aquel que ha podido conseguir algo, lo ha podido conseguir por su motivación. Por ejemplo, yo duré, en la parte filosófica, yo duré 4 años en un seminario estudiando filosofía. Pero eso soy yo, pero muchos profesionales de la salud no saben. Tú tampoco tienes que estar inscrito en una universidad, pero no buscan un libro, no leen sobre esto. Y es importante esa formación, porque tú ves tu dinámica a la vez diferente, el valor del ser humano. Y por eso que hablamos que la medicina está deshumanizada. Y va a seguir deshumanizada. Siento que se va a deshumanizar. Claro que sí. Y para rehumanizarla, no para humanizarla, hay que rehumanizarla, va a tomar un tiempo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quiénes le van a enseñar a esos muchachos de las universidades todo esto si los profesores de hoy no tienen esa formación? Es un problema tremendo que tenemos realmente en la parte académica. En la parte de salud, pues me imagino otras carreras también, o sea. Sí, porque estamos hablando de los médicos, pero tenemos bioanalistas, sí, tenemos enfermeros. Tremendo. O sea, ahora mismito, el código debería ser es como un conglomerado de congresos y charlas para toda la población en el sector salud, porque mientras más conocimiento tenga del tema,
Claro. más va a fluir para beneficio del paciente en la práctica médica. Mira, yo fui hace como 2 meses a una conferencia ahí al colegio médico. La invitación decía, solamente para médicos, y nos reservamos el derecho de admisión, o sea, que si el salón se llenaba, no te íbamos a admitir. Pero yo quería estar ahí. La actividad era a las 5 de la tarde. Usted me conoce, ¿verdad? Yo llegué a las 3:30 de la tarde al lugar a coger mi solecito, a esperar, porque yo quería estar ahí. ¿Te quiere entrar de primero? Sí, no, y como yo no hago vida así dentro del colegio médico, quizá le dan prioridad a otros que hacen vida, pero para que no tuvieran, yo llegué primero, exacto. Pero cuando tomé mi turno, digo, yo estoy sorprendido con la invitación que hicieron ustedes y con esta realidad de que se iban a reservar el derecho de admitir por si se llenaba el cupo. Y mire cómo está este salón vacío. O sea, digo, no está vacío, debe estar vacío, pero óyeme, ni la mitad había. Sí. Entonces, era un tema importante del código penal, que lo estaba impartiendo una magistrada. Entonces, nada, realmente. No veo realmente esa respuesta. Porque fíjese lo que pasa, nosotros los profesionales de salud tenemos algo. Somos excelentes criticando. Totalmente. Excelentes, somos criticando, haciendo huelga y todo esto. Ahora, esos médicos que tú lo oyes hablando, han tomado el código, han leído. Han dicho que hasta los médicos ya somos criminales. Los médicos no somos criminales por algo sencillo. Para ser criminal, lo que tú cometas tiene que ser un acto ilícito, y la medicina no es un acto ilícito, es un acto lícito. Entonces ya tú no eres criminal por eso. Tú no estás así. Ahora, ¿tú estás vendiendo droga? Sí, entonces tú eres criminal porque eso es ilícito. ¿Te das cuenta? Entonces, es un concepto tan sencillo que no manejamos. Y eso va a repercutir realmente. Ahora, yo sí le digo a los médicos que se aboguen a conocer, a apoyar este proyecto de conformación de tribunales penales especiales para conocer casos de negligencia médica. Ahí que lo van a juzgar, nos van a juzgar a todos en los tribunales, no en el Código Penal. No es el Código Penal que nos va a juzgar, son los artículos que van a poner énfasis allá. Ese abogado o ese médico abogado, sea quien sea, te lleva a los tribunales. Entonces, esos tribunales tienen que tener jueces preparados, idóneos, que sean médicos abogados, porque los jueces que tenemos no saben de medicina. Y fíjese, aquí en nuestro país, en la época de la colonia, había lo que se llamaba el protomedicato, que eran tribunales con médicos abogados. Fíjese, eso desapareció con la colonización. Cuando terminó la colonización, empezamos ya la república. Ahí desapareció porque ya comenzaron a surgir las instituciones, las leyes, y eso desapareció. O sea que esto yo lo he traído, realmente yo no sabía de eso. En la investigación sobre esta propuesta que averigüé, encontré este dato, yo no lo sabía, pero hay que abocarse a esto, porque de otra forma esos jueces no nos van a juzgar de manera correcta. No nos van a juzgar. Yo he estado en audiencia presenciando, porque estaba acompañando una persona que estaban demandando, de una jueza discutiendo con un abogado un término que sí es verdad existe en la medicina. Pero ella decía que no. La jueza. La jueza decía que no. Y yo sentado atrás y decía, yo tenía más deseo de vocear, y digo, sí, eso existe. Pero el propio abogado no supo fundamentar esa contrariedad que había con el término. Pero la jueza lo decía porque no conocía de esto. O sea, ¿Y cómo se resuelve una situación así? Ya lo que ella dijo, eso era. Y eso le convino a la otra parte. Claro. Sencillamente. Entonces, yo insisto que son los tribunales penales especiales que hay que crear. Y nosotros tenemos tribunales especiales, o sea, niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, de tránsito, la jurisdicción inmobiliaria, o sea que eso. Pero quizás entiendan que no tiene tanta importancia porque los casos no van a ser tantos como tenemos lo de niños, niñas, adolescentes, lo de violencia. Pero yo voy a hacer otra pregunta a usted, ahora yo me voy a sentar allá. Ajá. ¿Cuántos casos han habido aquí de negligencia médica desde el punto de vista penal? No, usted no sabe, ¿no? Ni la Suprema Corte de Justicia lo sabe.
oiga esto. O sea que no me siento mal por no saberlo. Exactamente. Yo tengo una certificación que está agregado aquí en este proyecto que hemos elaborado. Ajá. Un levantamiento. Un levantamiento que me dieron la cifra de 10 años, cuántos casos se fueron a la jurisdicción penal, y me dijeron que no, que ellos no tenían ese dato. ¿Por qué? Y es verdad. Porque los casos de negligencia médica está por el 319 de este código, del código viejo, que es aplicable a todo el mundo, no al profesional de la salud. Okay. O sea, ellos tienen 319 demandas, sí, pero ahí tiene el médico, al que se les zafó un tiro, al que, díganme usted. Doctor, pero también en el área de medicina tenemos una parte que es la medicina estética, que no siempre es un médico que la ejerce. Tenemos personas que hacen diplomados y que no son médicos, que están haciendo este tipo de infiltraciones en la cara y en las cosas del paciente. Y hay estéticas que no le pertenecen a médicos, son personas que hicieron diplomados de estéticas y tienen estéticas. ¿Estas personas entran en las demandas médicas? En intrusismo, claro que sí. Y fíjese, le voy a decir algo, por ejemplo. Sí. Aquí hay ginecólogos haciendo cirugía estética, Sí. muchísimo. Sí. Entonces, Sí. Ahora también voy a decir algo también. A los cirujanos estéticos certificados, no se les mueren los pacientes. Claro que sí. Entonces, no hacen negligencia médica. También. Entonces, o sea que el hecho, claro, estamos de acuerdo, cuando hay una certificación se supone de entrenamiento y todo esto, ¿te ves? Pero no vayamos a defender a los que tienen títulos que no pueden ser demandables. Sí son demandables y han sido demandables. Y aquí hay cirujanos estéticos muy reconocidos que han tenido sus buenas demandas. Han tenido sus buenas demandas. Porque déjeme decirle algo, y eso tenemos que aprender a quitarnos ese antifaz. El hecho que demanden a un profesional de la salud no significa que sea mal profesional. No. Un caso se le puede complicar. Claro. Nosotros hemos tenido casos de maestros de la medicina que han sido demandados. Yo conozco también. Entonces, sí. ¿son malos médicos? No son malos médicos. Bueno, le tocó un caso, le tocó un paciente, como usted dice, problemático, le tocó un abogado que... Pero también, y no es que restando la importancia a la situación, doctor, si tenemos médicos, como algunos renombrados que han sido demandados, que en su consulta ven hasta 50 gente diaria. Vamos a suponer que en el mes viste 500 personas, 600 personas, que un caso por situaciones externas se te complique, no hace, ¿cómo le digo? No es que tú eres mal profesional. No. Pero también, doctora, déjeme decirle, hay un asunto de responsabilidad del número de pacientes que tú tienes que ver. No, eso sí estamos de acuerdo. Eso estamos de acuerdo. Y aquí, mire, a mi mamá... Yo le puse el ejemplo porque generalmente cuando se defiende el cirujano plástico por una mala práctica, porque dice, bueno, él atendió 200 personas en ese mes y que se le muera una no es un número significativo. Siempre se utilizan como numeraciones exageradas. Claro está que si tú me estás operando 7, 10 mujeres en un día, claro, usted humanamente tiene que revisarse. Ahí viene la parte ética. Exactamente. Estábamos hablando. Exacto. Mire, a mi mamá hace un año, 8 meses le operamos una cirugía. Yo me acerqué al equipo de ese cirujano. Digo, ¿cuándo es la cirugía? A tal día. ¿Cuántos pacientes él tiene ese día para operar? ¿Qué lugar ocuparía mi mamá en esa lista? En la fecha que puso, mi mamá estaba como en el número 4. Digo, no, vamos a cambiar la fecha, donde mi mamá sea la primera. Pues se supone que a esa hora... está descansada. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ponemos tantos pacientes, operamos tantos pacientes, porque somos buenos, cuidadito con eso. O sea, tú ir a un consultorio médico y esperar 3 horas. Primero esperar que el doctor llegue. Es una falta de respeto al paciente. Totalmente. Y después de eso, entonces, esperar que vea 15, 20 pacientes. ¿Qué puede ese doctor, cuando vaya por el número 18? Ya está loco. Resúmeme lo que tú me vas a decir. Resúmeme. Ya no quiero ni ponerte atención. Y es lógico, porque ha venido de una mañana, de otro sitio también, y esta tarde, y todos los problemas que tenemos todos,
y ver escuchar 18 personas hablando. Doctor, ¿y eso es lo que reina el sector público? Claro, pero porque en la consulta, pero en el privado tiene también, más doctora. Control de tranquilizar, sí, no hacerlo. No, pero también en el privado, doctora, que aunque el ambiente es diferente, ciertamente, el entorno, el consultorio, el aire acondicionado, las personas como van vestidos, todo eso es diferente. Pero usted no se encuentra el turno número 50, doctor, con el público. No, pero imagínense, eso es tremendo realmente. Mira, a mí todo me gusta, yo soy dado a estar temprano en todos los lugares. Sí. Yo siempre, mi turno es el primero, y cuidado, si llegué tarde fui el segundo, en lo que sea en una oficina pública, sea en la parte legal, todo eso en los tribunales, si tengo que ir, yo llego a las 7:30 a los tribunales y todo, pero eso me informa. Pero una consulta médica, oye, donde tú tengas que esperar 20 pacientes ante ti y el doctor llega tarde, es una falta de respeto al paciente. Entonces yo le digo, oye, reclámele al profesional de la salud, porque está bien, llegó tarde, un día, presentó una emergencia, ciertamente, o algo familiar o algo personal, todo eso es posible, pero todos los días que te tenga esperando a ti ahí así, realmente, no, es una falta de respeto. Entonces el paciente tiene que aprender a solicitar sus derechos. Doctor, entre las áreas de la medicina siento que una de las áreas que en la que tiene más preocupación es la parte de anestesiología. Y siento que va a haber una baja en personas que quieran irse a estudiar esa área. Dígame si estoy errada en mi percepción. No, está en lo cierto. Y los anestesiólogos son de los demás demandados. Porque los anestesiólogos participan en todo. Sea con el cirujano estético, con el ginecólogo, con el cirujano, con el ortopedista, con el neurocirujano, con todos participan. No vamos a quedar sin anestesiólogos. Bueno, vamos a pasar lo que pasa con las iglesias católicas, que hay un sacerdote que a las 8 da misa aquí y a las 9 la da en otra iglesia, porque hay que hacer sacerdote. Entonces vamos a tener que usar el anestesiólogo a las 8 de la mañana aquí, a las 10 de la mañana en tal clínica, porque no va a haber la cantidad de anestesiólogos. Y es verdad, están sometidos a una presión, ciertamente, porque si hay una de las especialidades más de mayor demanda, como persona, son los anestesiólogos, ciertamente, es una presión. Porque el asunto no está dormir el paciente, es despertarlo. Sí. Entonces, eso crea una incertidumbre al médico anestesiólogo, sí. Ciertamente. Doctor, ¿qué usted cree, ya finalizando el programa, debería ser el próximo paso en nuestro país para un comportamiento justo ante este nuevo código que tenemos? Mira, se está alegando ahora la inconstitucionalidad de algunos artículos. Eso le tocará al Tribunal Constitucional. ¿Pudieran mejorar algunos? Yo estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo. Ahora, lo que yo estoy claro es que la medicina no se puede despenalizar. Se le busque la forma a todos estos artículos, estoy de acuerdo, pero no se puede despenalizar la medicina. ¿Por qué razón? Porque el médico, los profesionales de la salud, manejamos bienes jurídicos fundamentales. ¿Cuáles? La vida, la salud, la dignidad, la intimidad del paciente. Entonces, eso no se puede violar. Entonces, hay que mantener la medicina penalizada y crear estos tribunales penales especiales. ¿Por qué? Porque los códigos, cuando tú creas un código, modifica un código, la parte procesal tiene que ir acorde, ponerlo al día con las modificaciones que hiciste con el Código Penal. Hicimos una modificación con el Código Penal. Esa modificación se refleja en la modificación que se hizo con el nuevo Código Procesal Penal. Esa es la pregunta. Y en la parte médica, que es el tema de nosotros, entonces ahí cabe la conformación de esos tribunales penales especiales. Ok, doctor. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero yo sé que hoy por hoy muchos médicos y mucha de la población va a querer saber dónde puede encontrarlo. Así que tienen las pantallas para dejar sus redes y sus contactos. Muchísimas gracias, doctora. Estoy en las redes como Leonardo Andújar Saiter, tanto en Facebook, WhatsApp, Instagram. Mi número es 809-910-5404. A la orden. Doctor, de verdad que este programa sé que va a servir de mucho para la población y es muy necesario en un momento de mucha desinformación. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.